es decir, los más pobres, tuvieron que gastar en salud entre 2018 y 2022, tuvieron que gastar el 54% más. Claro, porque no había medicinas. Porque no había medicinas, porque no había INSABI, porque fue un fracaso. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, que el incremento en el gasto fue de 950 pesos. En lo que gastan más en salud, ese nivel más pobre. A ver. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo gastaron 950 pesos más si en la gráfica anterior resulta que su incremento fue de 692? ¿Cómo? Tuvieron que gastar más. Porque son más. Porque no individualmente ganan más, sino en familia ganan más. Eso es, ¿no? Porque en familia ganan más y porque si lo viéramos individualmente de la misma manera, son más pobres. Sí. Uh-huh. O todo su mayor incremento de los programas sociales se lo tuvieron que gastar en salud, que es lo que está pasando en la realidad con muchas familias que reciben la pensión de adultos mayores o el Sembrando Vida. Hoy en la mañana, en ¿Por qué?, invitamos a Damián Cepeda. Ok. Damián dio una explicación de que para que se mida toda la cuestión económica de un país son como 9 cosas y que tu ingreso es el 50% de esas 9 cosas. Que está muy bien ahí, pero que el resto estaba pésimo. Uh-huh. Digo, para que no repitas lo que dijo Damián, y de ahí te lo suelto. Ok. No, mira, finalmente yo creo que uno de los temas pues, más comentados y debatidos la semana pasada fue que el Coneval, quien es el instituto encargado, la comisión encargada de validar, de contar, de medir la pobreza en el país, así como la efectividad de los programas sociales, pues dio sus resultados. Cada 2 años hace una encuesta, que es precisamente esta encuesta de la línea de pobreza, que si hay más pobres en el país, si hay menos pobres en el país. Ahora, desafortunado o afortunadamente, desde hace muchísimos años, se ha medido la pobreza de una persona no solamente por el ingreso monetario que puede tener o el ingreso que puede tener, que además es muy chistoso cómo se hace este número. Ustedes habrán escuchado que la encuesta del ingreso-gasto decía que el ingreso de las familias en México era de, en promedio, 66,000 pesos trimestrales, que incluso hasta esta persona que da en la mañanera las mentiras se equivocó de dato, pero bueno. Y se hablaba mucho de 66,000 pesos. Ahora, ¿cómo llegamos a ese dato? Porque a todo el mundo te puede sentir curiosidad. ¿Cómo se hace? Supongamos que hay una familia de 5 integrantes, el papá, la mamá y 3 hijos. Todos los 3 hijos no trabajan, son menores de edad. Entonces, para encontrar este dato, ¿qué se hace? Se suma el ingreso del papá, supongamos que el papá gana 10,000 pesos, supongamos que la mamá gana 12,000, aunque en la realidad muchas veces es al revés, y al revés por esta discriminación que hay todavía contra la mujer en materia de sueldos, pero bueno, entonces son 22,000 pesos. Se multiplica por 3 para que sea trimestral y se divide entre el número de integrantes de la familia. Es decir, que serían 22. 10 más 12, 22. Por 3, 66. Entre 5 integrantes, pues sí. Entonces se da el ingreso de cada miembro de la familia de manera trimestral. Así se llega a ese número que con él luego se hacen mediciones. Durante la exposición, el resultado de esta encuesta se habló de que había 5 millones menos de gente pobre. Sí. ¿No? 5 millones de gente pobre. Sí. Y efectivamente el Coneval presentaba los cuadros y se veía que había habido una reducción en el número de pobres en el país. O sea, sí, neta. Eso es lo que... Ahora, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo puede reducirse la pobreza con todo lo que estamos viviendo? Incluso aunque no hayas visto la encuesta, pues una familia que va, por ejemplo, al súper, ¿no?
y que se enfrenta todos los días a precios más costosos, o que ve que ya no la atienden en el seguro, se dice, pues, ¿cómo puede haber menos pobreza? Eso por un lado. Por el otro, desde hace varios años se mide la pobreza de diferentes vertientes, no nada más por lo que te ingresa, sino por las carencias o no carencias que puedas tener. Por ejemplo, pobreza social, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues a lo mejor tú no tienes el ingreso monetario suficiente, pero sí tienes servicio médico, ¿no? O a lo mejor tienes el ingreso y no tienes servicio médico. Todo eso se va midiendo. Uh-huh. Entonces, puedes tener pobreza no monetaria, se llama pobreza en carencias. Entonces, hay diferentes definiciones, si se entiende. Aquí lo que están dando a entender es que estos 5 millones se redujeron porque ahora reciben más dinero, no necesariamente porque tengan acceso a servicios médicos, porque no podría haber esto si por el otro lado, la misma encuesta del Coneval nos dice que hay 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Sí. Entonces decía uno, a ver, hay 15 millones más sin acceso a la salud y hay 9 millones menos de pobres, 5 millones menos de pobres, pues a ver quién te la cree. ¿Sí? Es decir, ¿cómo va a ser o cómo va a dejar de ser pobre una persona que no tiene acceso a la salud? Ah, pero es que recibe más. Ah, bueno, entonces ya no es tan pobre. Ese es el debate, ¿no? Ahora, esta gráfica, a ver si la podemos poner, que además yo no la hice, salió publicada. Ya salió, nos indica para mí, revela muy bien lo que ha pasado. Si nosotros revisamos esta gráfica, ¿qué nos dice? Que el decil más bajo, es decir, el segmento más pobre del país, en el 2018, que es de 2018, recibía algo así como 3,738 pesos uh-huh. en total, que es la barra amarilla. Si ustedes ven la barra azulita abajo, dice que recibía 1,370 pesos. Sí. Ese es el ingreso monetario. Vamos a pensar su sueldo. ¿Y los otros 2,000? Son los otros, la barra amarilla, ¿sí? Son los programas sociales, probablemente remesas que reciba la familia, uh-huh. ¿sí? Son transferencias, es decir, no es ingreso de él. Okay. Entonces, si nosotros volvemos a ver la barra azul y la barra amarilla, vemos que en 2018 sumaban 3,738, de los cuales eran 1,370 del ingreso propio. Pero nadie tiene ese ingreso al mes. No, pero a ver, es que estamos haciéndolo para una familia. Ah, perdón. Para un integrante de una familia. Multiplicado por 3 y dividido entre 5. Bueno. ¿Qué pasa en el 2022? Uh-huh. ¿Sí? Pues que sí hay un crecimiento a 4,470 pesos. Sin embargo, la línea azul es la que menos crece. Uh-huh. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que crecieron mucho las transferencias, los programas sociales. Es decir, la persona ha dejado de ser pobre por los programas sociales. No porque le estés mejorando el contexto de la economía o su economía en particular o su situación para superar esta pobreza. Si nosotros quitáramos la barra amarilla y dejáramos el puro ingreso corriente, pues vemos que no están tan bien. Y eso es bueno en la economía, o sea, el tanto dinero que da Andrés de cosas sociales y las remesas, ¿es bueno para la economía? A ver, yo creo, primero las remesas, ¿no? Las remesas, pues es un fenómeno que se da por los 38 millones de mexicanos o de mexicanos de segunda y tercera generación que viven en Estados Unidos y que mandan dinero al país. Eso es un fenómeno que no depende del gobierno y que qué bueno que se da para muchas familias. El otro, los programas sociales, pues es algo que siempre ha existido. Llamado de una manera o de otra, siempre ha existido.
que en esta administración pues sí ha habido un incremento, vamos a llamarle así, más o menos importante en cuanto a la cantidad de los programas sociales, pues sí, pero esto no quiere decir que esté habiendo menos pobres, porque te voy a dar otro dato, que aquí viene lo importante. Aquí podemos ver entonces esto, ¿sí? Como el decil más bajo, vamos a llamarle así, ha pasado de 3,738 a 4,470 pesos, ¿no? Uh-huh. Que esto viene siendo un incremento, aquí lo había calculado, es un incremento, si no me equivoco, de 692 pesos. Es bien importante esta cifra de 692 pesos, que es lo que ahora recibe más esta familia. Y ahorita les voy a decir por qué es importante, que además en términos de crecimiento, esto viene siendo un incremento, si no me equivoco, de casi 50, un incremento del 26%. En cambio, la barra azulita es un incremento pues que andará por ahí por los 900, si no mal recuerdo, como 950 pesos, si nosotros hacemos la suma, y es un incremento como de 10%, ¿no? Más o menos. Entonces, no se olviden de esta gráfica, a ver si podemos poner la otra. A ver si la podemos hacer más grande. Este es muy importante porque es ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo afecta esta falta de servicios o falta de acceso a servicios de salud? Pero ahí estás. Esta falta de servicios, de acceso a servicios de salud, ¿qué nos dice? Que el decil más bajo de la población, es decir, los más pobres, tuvieron que gastar en salud entre 2018 y 2022, tuvieron que gastar el 54% más. Claro, porque no había medicinas. Porque no había medicinas, porque no había INSABI, porque fue un fracaso. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, que el incremento en el gasto fue de 950 pesos. En lo que gastan más en salud, ese nivel más pobre. A ver. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo gastaron 950 pesos más si en la gráfica anterior resulta que su incremento fue de 692? ¿Cómo? Tuvieron que gastar más. Porque son más. Porque no individualmente ganan más, sino en familia ganan más. Eso es porque en familia ganan más y porque si lo viéramos individualmente de la misma manera, son más pobres. Sí. Uh-huh. O todo su mayor incremento de los programas sociales se lo tuvieron que gastar en salud, que es lo que está pasando en la realidad con muchas familias que reciben la pensión de adultos mayores o el Sembrando Vida. Yo hoy en la mañana di un ejemplo que no sirvió, Damián, pero yo creo que era, según yo, es perfecto. Vamos a suponer, o sea, en relación que dijo López Obrador, que ya se puede morir, etcétera, 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 yo digo lo siguiente. López Obrador es entrenador de la selección mexicana. Perdemos con el país que quieras, con Uganda, 11-0. Entonces llega en la conferencia de prensa y le dice, Andrés, no mames, otra vez perdimos 11-0. No, estamos mucho mejor, porque la primera vuelta perdimos 13-0. ¿Es lo que quiere decir un poco? No, yo creo que lo que quiere decir es que no podemos hablar de que se ha abatido la pobreza en este país mientras haya 50 millones de personas que no tengan acceso a los servicios de salud. Podemos hacer 1000 definiciones y 1000 cálculos, pero no es creíble. Te voy a dar otro dato. La mitad de las personas con trabajos formales gana un salario mínimo. Uh-huh. Ok. Es decir, vuelvo a decir, a ver, si la mitad de las personas con trabajos formales, y vamos a hablar que la planta laboral formal es de 51 millones de personas, más o menos la mitad, estamos hablando de 26 millones de trabajadores, ganan cuando mucho un salario mínimo. Y un salario mínimo, pues son 6,000 pesos diarios. Y durante la semana también la Coneval publicó el costo de una canasta alimentaria de consumo
que es de 2,192 pesos, ¿no? Para una familia de 4. Pero además, perdóname, te quiero ahí atajar un segundo, como tú hablas del food. Por ejemplo, los adultos mayores pues viven con sus familias. O sea, no es un país de adultos mayores que vivan solos. Uh-huh. Casi todos viven con su familia. Entonces, estas pensiones que han ido subiendo para los adultos mayores agregan a las estadísticas del Coneval. Decir, obviamente, que qué bueno que 5.4 millones de personas hayan salido efectivamente de la pobreza absoluta, ¿no? Así es. Pero lo que no están diciendo es que el número de personas que se consideran en México, y además lo viene el Economista, lo pueden checar ustedes, es de un analista del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Pablo Ibarrarán. La clase media en México de 2018 a 2020 aumentó, ¿sí? Uh-huh. Pero está muy lejos de donde estábamos en el 2016, que ahora bajó. Claro. Entonces, puede haber millones de personas que sí, que bueno que ya no están en la pobreza absoluta, o sea, que ya pueden alimentarse, básicamente nada más, ¿no? Sí. Pero que la clase media ha bajado. Entonces, no es un gobierno que esté creando clase media a través de programas sociales ¿cómo se dice? Condicionados. Así es. En donde te da una beca pero tienes que dar resultados, ¿no? Sino que te está llenando de efectivo, con dinero en efectivo, pero que no está creando un país, digamos, más o menos desigual en términos de educación, de salud, de entretenimiento. Fíjate, la clase media, uh-huh, en donde más invierte, donde uh-huh, más dinero gasta, porque la clase media prefiere ir, por ejemplo, a escuelas privadas, que no necesariamente son mejores. Uh-huh. Probablemente uh-huh, sí las escuelas privadas tienen mejores instalaciones, ¿no? Sí. No todas las escuelas públicas son horribles, claro que no. Sí. Pero tampoco las escuelas privadas todas son lo mejor del mundo. Pero la clase media en lo que más gasta es en educación, en cultura y en recreación. Claro, sí. Después en alimentos y bebidas, ¿no? Obviamente la clase más desafortunada pues tiene que gastar más en alimentos, ¿no? Uh-huh. Obviamente la clase menos afortunada, los pobres, pues casi no utilizan gasolina, no usan tarjetas de crédito, vestido, sí, ¿no? Entonces, todo esto, obviamente la salud o la remodelación en tu casa, que tengas piso de cemento, que no sea de tierra, ajá, que tengas agua, sí, ¿no? Sí. Que tengas luz, ¿no? Toda esta gente, estos 5.4 millones, no tienen agua, no tienen Así luz, es. solamente tienen más dinero en efectivo. Exactamente. Y a lo mejor qué bueno que ya pueden alimentarse más con lo que juntan en toda la familia, pero no los estamos jalando a tener mejores oportunidades, que entonces sí, creo yo, que no soy economista, ahí es cuando sí entra, claro, el consumo, claro, y la economía que sí arrastra a todos los demás, ¿no? Por eso es que no necesariamente las ayudas, ¿te acuerdas que la tesis de Obrador era las ayudas se van a convertir en consumo? Exacto, no. No necesariamente. No. ¿Por qué? Porque además te voy a decir, y lo dice mucho Moreira, porque además lo hemos visto, una persona en el campo puede tener 5,000 pesos, pero de nada le sirve comprar un excusado, porque no tiene agua corriente. Exacto. No tiene agua potable, ¿no? O no puede comprar una estufa porque no tiene gas. Pero bueno, en esencia, para cambiar el tema... Pero déjame darte otro dato bien importante. Sí. A ver, en 2018 había 43 millones de pobreza moderada, porque así le llaman. Uh-huh. Y ahora hay 37 millones. Ahí están los 5 que disminuyó. Pero a ver, que me expliquen. Había 8.7 millones en pobreza extrema y ahorita hay 9.1. Pues, ya no me cuadraron las cifras de Coneval, porque entonces ese número de... Mil perdones. Buenas noches. Ese mayor número... ¿Cómo estás, Enrique? Bien, gracias, perdón, bueno. Mil disculpas. ¿Cómo estás? Georgina, ¿cómo estás? Buenas noches. Ese mayor número de pobres en pobreza extrema, pues también la lectura puede ser, pues eran pobres moderados y pasaron a pobreza extrema. Bueno. Eso me debería de preocupar muchísimo. Y la clase media viene de... Claro, por ese dato me debe de preocupar muchísimo, porque, a ver, ¿por qué, si de veras sí ha sido tan exitoso
en quitar pobres o en eliminar la pobreza, pues porque esos casi 500,000 me aumentaron. ¿Qué pasó? Para mí el escándalo o el dato relevante debería de ser ese. ¿Qué hice mal o dónde están estos casi 500,000 personas que antes, pues a lo mejor eran pobreza moderada y ahora son pobreza extrema? O lo peor, pues a lo mejor eran clase media y ahora son pobreza extrema. Es decir, ¿qué pasó con eso? Yo estaría poniendo los focos rojos aquí, ¿no? Oye, antes de que cambies de tema, No dos lo iba a datos. cambiar, nada más iba a decir que desde Estamos que hablando llegaste, de Coneval. son dos temas. Presentamos un video de una diputada de Morena que hoy dijo que hay que respetar la ley y que no se repartan los libros. Y que no se Sí. Que reparten. nos llamó Ok, mucho la ok. atención. Creo que hoy era su último día en Morena. Empieza a verse en Pobrecita satélite. estaba no, sola. la- Les, la- les digo que yo patada. recordé la escena del Sí. padre Caras en El Exorcista, ¿no? Andrés Manuel aventándole agua bendita a la diputada, Claro, ¿no? claro. Que es Linda Blair, Y el tema de ahorita que estamos apenas es Los datos de Coneval. que no lloraba, que lloraba hoy Andrés y ya se puede ir a la chingada o morir o lo que sea, porque él ya quitó la pobreza. Y entonces Mario nos está explicando cuál pobreza. Oye, estaba leyendo justo declaraciones de Zoé Robledo. Fue en sus declaraciones hoy en el periódico. En el 2023, el IMSS lleva 2.9 millones de atenciones a nivel nacional. Casi 100,000 consultas medicina familiar. 70,000, un poquito más, detección de enfermedades primordiales, ¿no? 4,000 estudios auxiliares. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? 4,000 estudios auxiliares. 3,000 cirugías. 25 trasplantes. En todo 23 Irrelevante, ¿no? En todo No, 25 25 trasplantes. 25 trasplantes. son 14 de riñón, 2 de córnea, 3 de hígado, Hijo. un trasplante de corazón en todo lo que va del año. Qué barbaridad. Son sus cifras, Pero ¿eh? él lo dijo con mucho orgullo. Sí, muy orgulloso. Entonces, pues ahí está. Eso es para que estamos hablando de el acceso a la salud, a la educación y del tema de pobreza. ¿qué es lo malo de dar números sin contexto? ¿No? Claro. Es decir, No, dar a el él- dato a él solo. le sirvieron muy bien. Andrés ya lo dijo. Yo ya dejé el país sin pobres. Ya cumplí. Y la última que les Sí. doy es 7 de cada 10 mujeres en México vive en la pobreza. En la 7 de 10. Mujeres, Enrique, así es que... Sí, pues es el tema del... Pero a ver, ¿cuál es tu análisis de...? Porque yo ahorita que te oía o escuchaba, me parece que si uno pudiera ir priorizando sobre cuál es la primera pobreza que tratas de superar, pues la extrema. Claro. Sí. O sea, la que tratas Sí. primero de superar es Sí. la extrema. Exactamente. Y dices, bueno, vámonos del extremo, vámonos subiendo. Entonces, como Exactamente. dices, no hace sentido, algo no cuadra cuando tú podrías mejorar la pobreza y se te descompone la extrema. No Sí, checa, no sí. checa. Ese- ¿No? Como dicen, checa pero no cuadra, o cuadra, Exacto. más bien Cuadra, pero no checa. Tienes razón. Cuadra pero no checa. De ese dato sí me Pero brincó no mucho, checa. porque no le encuentro la razón. El hecho de que, por ejemplo, digo, lo vuelvo a decir, según esto, en 2018 había 43.2 millones de pobres. Y en el 2022, de acuerdo a Coneval, ahora son 37.1. Es decir, son los 5 millones de los que, Famosos. o 5.5 de los famosos que hablan. Bueno. Pero en cuanto a pobreza extrema, pasamos de 8.7 a 9.1, 400, casi 500,000 pobres más en Extremos. extrema. ¿De dónde salieron, no? O sea, se incorporaron, ahora sí que no estaban considerados, se incorporaron, son nuevas familias que están viviendo en Mira. pobreza extrema o son pobreza moderada que pasó a ser Ingrid del que Valle, sería lo grave. Sí. nuestra adorable amiga, sus hijos y sus familiares ya no son pobres. Nunca lo fueron, mi vida, pero tienes razón, buen punto. Que creo que ahí habría que poner, digo, el escándalo debería ser ese, ¿no? Pues sí, o sea, El la dato- pobreza extrema es la que tienes que tratar de superar primero, ¿sí? Y bueno, el otro tema es que pues como que también empieza no a cuadrar con lo que uno ve, con lo que uno escucha, Eso es lo que les decía. O sea, seguramente, entonces, por ejemplo,
lo que uno ve en el campo mexicano de las personas que se quedaron sin programas de apoyo a la comercialización, ¿esos cuándo los vamos a empezar a contabilizar? ¿En cuál entran? Entran, probablemente no entraron en esta, probablemente entran en la cuenta del año que viene, ¿sí? Sí. Porque hay gente que se está empobreciendo porque está vendiendo, ya lo dijimos aquí, debajo del precio al que les tocó producir. Pues no entran en esta cuenta, van a entrar en la que viene. Totalmente. Van a entrar en de la que viene. ¿Sí? acuerdo. Entonces, sí, es esta sensación de triunfo. Es que es Sí. como le están planteando, ¿no? Y cuando por ahí sacó, a ver, ojalá la pudieran poner para que la vea Enrique, porque me parece, yo no le hice la gráfica, Enrique, o sea, la publicó ahí un periódico, me parece que fue El Economista, donde desglosa muy bien lo que pudo haber pasado, donde tú ves, mira, la gráfica. La barra amarilla, digamos, es el ingreso total, ¿no? De las familias. 4,000. 470, ¿no? Sí. Y ves cómo pues pasa de 3.738, estamos hablando del 2018, o de 3.700 y tantos, ¿no? 778 y 4.470. Sí, sí. Es como un crecimiento del 2.6%, es un crecimiento del 26%. Sí. Pero si tú ves las barras azules, que es el ingreso monetario de las familias, pues el incremento es muy poco significativo, es 2.6%. ¿Qué son las barras amarillas? Los programas sociales ¿Y las remesas? y las remesas. Entonces, Sí. la gente está dejando de ser pobre, y no quiero decirlo en sentido peyorativo, pero por las limosnas que le da el gobierno. No porque el gobierno esté generando condiciones pero está muy fácil. para que esté mejor. A ver, vamos a medir tu ingreso. Nomás que yo ahorita te doy una lana. Lo medimos. Ajá. ¿Sí? Espérame, devuélvemelo. Porque ya no. Exactamente. O sea, no estamos generando las capacidades Exactamente. para que la barra de azul, La azul, sea exacto. permanente. Así es. Primero, yo no sé Y por sea qué metemos- creciente, inclusive. Sí, la otra es, ¿por qué metemos las remesas? Porque al final del día es una realidad. Lo que quiere decir es que las remesas nos están ayudando a que las familias mexicanas tengan ingresos más altos. Pero ese no es el mexicano que está produciendo ingresos. Así es. Es más, una buena cuenta tendría que ser sin remesas. Claro. ¿Qué ha No, y pasado entonces no. con la familia de ¿Qué ha pasado con las familias mexicanas si no recibieran remesas? Esa es la gráfica que tendríamos que tener, Claro. sin remesas, que es la azulita de abajo. Que es la azulita de abajo. Y la otra es, claro, si te doy un programa social y lo sumamos, pues claro que suma, pues mismo que no sume. Pero además que no me lo Digo que vendan no como sume. nuevo. Siempre ha habido programas Sí, mismo que no sociales. sume. El problema yo veo es que no se están generando las capacidades para poder vivir sin remesas y sin programas sociales. Y Así sin es. estar en familia. Y sin estar en familia. Tienes que vivir ahí todos juntos. Sí, Claro. Que debería de sí. ser, pues qué bueno que creciera. A mí me gustaría que fuera al revés, ¿no? Sí. La gráfica azulita, mucho más alta, que fuera creciente, Porque y además la amarilla, ¿qué dice? Sí, que son ingresos y todo es en los hogares de México. Ajá. Hogares. hogares. Sí, son los hogares. Son hogares. son- sí. Y son tenemos hogares. que vivir en familia. Sí. ¿Qué digo? Sí, sí, sí. Vivir en familia es bonito, pero aquí sí, o vives en pero tienes familia o que no vivir- suma. No, porque Exactamente. además, No suma. imagínate lo que les decía a las mujeres, o sea, puede una mujer vivir sola con sus hijos, no le alcanza. Sí, sí. Entonces tiene ¿Cómo le que hace? Claro. estar viviendo con sus papás o con el marido y pues ojalá que le vaya bien. Y otra cosa que no hemos sumado es la seguridad, ¿no? Te cuesta mucho más, ¿no? En todo lo que sufres en la calle porque te asaltan, porque tienes que volver a invertir en tu teléfono que te quitaron o en lo que te hicieron. La cuenta ¿no? que seguimos sin hacer, ¿dónde están las restas? Exacto. O sea, la cuenta Exacto. que seguimos sin hacer son dónde están las restas. Estos son los ingresos por hogar. Está bien, ahora vamos a las restas. Te voy a enseñar una porque hice algo así. ¿Dónde A ver, están ponga las la otra, por favor, que es una sola resta. Y aquí se ve muy lejos, pero es el decil 1, el incremento en los gastos en salud. Sí, 54% de incremento. sí. Un incremento que es el doble de lo que en teoría le aumentó su ingreso, inclusive incluyendo los programas sociales. Y algunos dirían, porque yo he escuchado este argumento, y además hasta así está pensado. Mira, yo te doy un programa social y me lo vas a agradecer porque te lo doy siempre. Pero ¿cada cuándo te vas a enfermar? Hoy, más seguido que antes. ¿Cómo que no? Ya apareció el sarampión, que ya no había. Está La lepra. apareciendo algo que era de película de Ben-Hur. Claro, Sí, claro. la lepra. La lepra, que es la combinación entre una vida de una familia con su sistema inmunológico por los suelos
y vivir con suciedad. ¿Sí? Sí, Con la suciedad. lepra era una de La las lepra 7 es como de... plagas. Como, sí. Entonces, a ver, ¿dónde está eso? ¿Cómo lo hacemos para explicar que hay sarampión, que hay lepra y que entonces sumamos ingresos, además con lo de las remesas? No es posible. Y que no hay medicina. Pero qué capacidad de engañarse a uno mismo, ¿no? Sí. O sea, qué capacidad de engañarse a uno mismo. Es Ya nada decir, más digo, pues que me puedo morir contento. Sí. ¿no? Ya lo O sea, dijo. con esto ya me puedo morir contento. Inclusive Bueno, dijo, Oye, yo toco madera. eso- ¿Es promesa ¿Puedo dejar? o es compromiso? Exactamente. ¿Es amenaza o compromiso? Es promesa. No, dijo, ¿De una vez? si dejo de ser presidente hoy o me muero mañana, ¿Ya contento? estoy en paz. Sí. No, bueno. Vaya que hay que tener Qué mentiras, ¿no? Qué cinismo tan hipócrita. No, bueno, me parece que lo que Además estamos... viviendo en el palacio. Sí. Sí. Por eso me puedo morir contento.